vamos a ver en este vídeo el título primero, derechos y deberes fundamentales. El título primero es importante por muchas cosas. Yo diría una de ellas, si no la que más, es porque recoge lo que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, que están recogidas dentro del título primero. El título primero tiene 5 capítulos. El capítulo segundo es el que reconoce derechos y libertades y deberes. Se llama Derechos y Libertades, el capítulo segundo. Y este capítulo segundo tiene a su vez 2 sesiones. La sesión primera, Derechos fundamentales y libertades públicas, que es la que siempre hay que destacar y siempre hay que tener ahí presente y no confundirla con las demás. Y la sesión segunda, Derechos y deberes de los ciudadanos. Vale, pues esta sesión primera, Derechos fundamentales y libertades públicas, yo diría que está ahí, es como lo más gordo, ¿no? Lo más importante, pues por muchos motivos, porque tiene que ser regulado por ley orgánica, porque los poderes públicos tienen que velar porque ninguno de estos derechos fundamentales se le vulnere nunca o sea, no se vulneren a ninguna persona, a ningún ciudadano. Respetar estos derechos, se puede ir, si nos vulneran un derecho de estos, podemos ir al defensor del pueblo, podemos presentar un recurso de amparo, bueno, vamos a ver miles de cosas, no miles, pero algunas cosas sí vamos a ver. Como que también son de aplicación directa e inmediata ante los tribunales, si es un derecho fundamental. Vale, todo esto está recogido aquí, dentro del título primero, en el capítulo segundo. Ya llegaremos. Me gusta adelantarlo para que vayáis viendo la importancia que va teniendo, para cuando lleguemos ya lo vemos a fondo. El título primero tiene 5 capítulos, como hemos dicho. Antes de todos los capítulos está el artículo 10, está fuera de todos los capítulos y es la cabecera. Es el artículo, trata de la dignidad de la persona, es el que después, en base a él, se van a reconocer otros derechos, va a dar lugar a otros derechos, pero todos van a tener la referencia con este artículo, como digo, el 10.1. Importante para que lo quedéis ahí. A ver, el artículo 10.1 nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, estos son el fundamento del orden público y de la paz social. O sea, esto es lo más importante de lo importante, es lo que el ordenamiento jurídico, es lo que la Constitución le da un papel primordial. Lo que es la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables que le son inherentes, que son los derechos fundamentales, eso se refiere a los derechos fundamentales, pues eso es como lo más de lo más. Es lo más importante, es el fundamento de todo lo que viene detrás. Literal para el examen es fundamento del orden político y de la paz social. Del orden público y de la paz social, perdón. Vale, pues en base a esto después todos los demás derechos están en mayor o en menor medida están relacionados con la dignidad de la persona. Tenemos ahí de forma directa que está ligado al derecho a la vida. ¿Qué más relación que es? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad, todos van a tener relación. Incluso veremos que el Tribunal Constitucional, cuando tiene que pronunciarse en torno a alguna pregunta, alguna cuestión que se le plantea, tiene como medida y como referencia, toma siempre esta dignidad de la persona. Por ejemplo, ante la cuestión que se le ha planteado de si los derechos de los españoles, los extranjeros, son los mismos que los de los españoles, así en general no hay una igualdad, no hay una igualdad que se pueda decir, todos los extranjeros tendrán los mismos derechos que los españoles, no. De entrada eso ante pregunta de examen es no. Pero después ya cuando son derechos concretos, en cada derecho la medida, el baremo que toma, en la referencia es esta, es la dignidad de la persona. O sea, si el derecho en cuestión que se está tratando es un derecho imprescindible para garantizar esta dignidad humana, pues ese derecho será reconocido para todo el mundo. Ahora, si es un derecho que no es inherente a la dignidad humana, que no es inherente a los derechos fundamentales, que son más, no sé cómo decir, otro tipo de derechos, pues vamos a ver que eso no entiende que sea. Por ejemplo, en los del 23 que están exentos, que son solo para los españoles, que es el derecho a la participación, el derecho a la función pública, forma parte de la función pública o cargo público. Eso está reservado solo a los españoles, no a los extranjeros. Pero os estáis dando cuenta que eso no es un derecho que afecte, está más retirado, el grado de conexión es menor con la dignidad humana, ¿no? Es más como un derecho de ser ciudadano, pero no de la persona, no con la dignidad de la persona. Vale, pues eso por ahí.
El artículo 10, como digo, bueno, lo leo otra vez así para que lo tengáis. Siempre recordad la Constitución. Ya estáis escuchando un vídeo, ya estáis estudiando lo que estáis haciendo. La Constitución, siempre vuestra Constitución a mano y mirando directamente el artículo que se está tratando. Dice el 10.1, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social. Pues esta dignidad de la persona, ya hemos dicho que es la referencia y será base, que lo vamos a ver, para muchas, las sentencias que después tiene que el Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional, vemos cómo se basa en esto. Pasamos al artículo 10.2, que también es importante lo que dice, y verá, nos dice que las normas relativas a los derechos fundamentales, y también a las libertades, ¿vale? Pues estas normas que reconoce la Constitución, los derechos fundamentales y las libertades que reconoce la Constitución, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias que hayan sido ratificados por España. Vale, aquí lo que hay que aclarar es que nos está diciendo que los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce, que están recogidos en la Constitución, estos se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales que España ya ha ratificado. Se interpretarán. Insisto en se interpretarán porque no puede servir para que se reconozcan derechos nuevos. De hecho, cuando se elaboró la Constitución, ya la Constitución se inspiró en lo que era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, es en la que está inspirada todas las constituciones, están todos los estados se acogen a esta Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, está traducida, creo, en 500 idiomas o cosas así, ¿no? Quiero decir que es el punto de referencia y para interpretar, pero que no puede servir para que haya por ahí derechos, como tengo por aquí anotado una sentencia del Tribunal Constitucional, donde se dice, en relación a un derecho que se estaba, protección frente al ruido ambiental, ¿no? El ruido ambiental, o sea, es como, querían basarse en el artículo 18, que es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad, el derecho al honor, a la intimidad personal, ¿recordáis? Todo esto es el artículo 18. Bueno, pues lo estaban como queriendo decir que era, o sea, que estaban vulnerando ese derecho 18, ese derecho del artículo 18, pero realmente lo que estaban era se quería incorporar un derecho nuevo a la Constitución, que no existe, que es el derecho al silencio o al no tener ruido, ¿no? Frente al ruido ambiental. Ese derecho no lo tenemos recogido en la Constitución. ¿Qué quiere decir? La sentencia esta no quiere decir que por ahí no haya una norma que haga referencia a otra norma, no sé si habrá por ahí una ley o algo donde, sí, sé que por ahí hay ruido, ¿no? Donde no se puede hacer ruido a partir de cierta hora, no sé por dónde va. Quiero decir que puede estar ese derecho reconocido en algún sitio, pero que no es un derecho constitucional, que sea un derecho fundamental. Que el Tribunal Constitucional entiende que no es un derecho fundamental, que es otro derecho nuevo. Entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos no puede servir el querer acogernos a ella o el querer interpretar la Constitución para incorporar un derecho nuevo. ¿Me explico? Es para interpretar lo que ya hay. Entonces, si tenemos que interpretar algo de lo que ya hay, pues recurrimos a los tratados internacionales, recurrimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. España además ha ratificado muchos tratados. Bueno, en relación con derechos fundamentales, y pues hay muchos tratados por ahí. Quizás el más recurrente, el que siempre está más ahí, es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las siglas esas son conocidas, CEDH. Se pueden así como cambiar si se hace en otro idioma, ¿no? En el inglés, por ejemplo. Este es un tratado que se firmó en el 1950. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. De aquí pasamos ya a lo que es el capítulo primero de los españoles y extranjeros. El capítulo primero tiene 3 artículos. Del título primero hemos visto el artículo 10, que es la cabecera, y ahora tenemos 5 capítulos más. El capítulo primero de los españoles y extranjeros. Tiene sus 3 artículos. El artículo 11, que es el que habla de la nacionalidad.
el artículo 12 que habla de la mayoría de edad y el artículo 13 es un poquito más complejo. Se centra en lo que son los derechos de los españoles y de los extranjeros. Eso lo vamos a ver un poquito más con detalle. Lo que es el artículo 11. Bueno, pues el artículo 11 es simple. Nos dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva o se pierde de acuerdo con la ley, por ley, ¿vale? La Constitución aquí lo único que nos dice es cómo, o sea, cómo. Nos dice que es la ley la que dice cómo se conserva, cómo se pierde o cómo se adquiere la nacionalidad. No es la Constitución la que dice cómo se adquiere la nacionalidad española. La misma Constitución nos está diciendo que es la ley. Esta ley realmente es el Código Civil. En el Código Civil sí te dicen cómo se adquiere la nacionalidad española. El artículo 11 tiene punto 1, el punto 2 nos dice que ningún español de origen podrá perder la nacionalidad española, puede ser privado de su nacionalidad. Y aquí nos está haciendo la Constitución una diferencia ya. Dice ningún español de origen. Nos está haciendo la diferencia entre el español de origen y la nacionalidad española adquirida. Entonces, los que son de origen no pueden perderla. No pueden perderla, no se les puede privar. Lo que te dice la Constitución es que no se le puede privar, con lo cual, si yo soy español, puedo renunciar a mi nacionalidad. Pero a mí no se me va a privar por ello. Si soy un nacional, si tengo la nacionalidad de origen, no se le puede privar a nadie de ella. Es lo que te dice, pero no te está diciendo que no puedas renunciar. Es la primera vez que hace referencia aquí, hace una distinción la Constitución entre lo que es la nacionalidad española de origen y la nacionalidad española adquirida. Es la primera vez y quizás la única, porque después sí que se habla de español de origen en otra ocasión, en el título 2, cuando se habla de la corona, cuando se hace referencia a lo que es el tutor del príncipe heredero. La persona que sea tutor del príncipe heredero sí tiene que ser también español de origen. Son las dos únicas veces que yo he visto que la Constitución habla del español de origen. Para los demás, para todos los efectos, español de origen y español, una nacionalidad que haya sido adquirida posteriormente, no hay diferencia ninguna. El 11.3 dice, habla del tratado, de que España puede concertar tratados de doble nacionalidad. ¿Pero con quién? Estos tratados de doble nacionalidad solo puede concertarlo con países iberoamericanos o otros países que hayan tenido un especial vínculo con España o lo tengan en la actualidad, ¿no? Hayan tenido o tengan un especial vínculo con España. Con estos países se puede concertar, se puede tratado de doble nacionalidad. ¿Qué tema hay con la doble nacionalidad? Pues que en estos países donde se hayan acordado la doble nacionalidad, estos acuerdos o estos tratados, el español se puede naturalizar sin perder su nacionalidad de origen, aunque en el país no se la haya, aunque en el otro país no se reconozca ese derecho, ese no perderlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, no sé, una persona que viene de México, que está aquí, quiere conseguir la nacionalidad española, tiene la nacionalidad española y no tiene por qué renunciar a su nacionalidad. Ahora puede ser que nosotros cuando vayamos allí, pues tengamos que renunciar para poder conseguir la nacionalidad del país. No es el caso, porque realmente los tratados estos de doble nacionalidad es con casi todos los países, con todos los países que son democráticos. Quizás los países no democráticos, algunos no tienen este acuerdo de doble nacionalidad. Respecto a esto, poco más habría que decir. El caso de los ciudadanos de la Unión Europea, pues aparte de tener los derechos que se tienen en el país, hay otra serie de derechos por pertenecer a la Unión Europea. Entonces, ¿qué derechos podrían ser lo de circular libremente, ¿no? Y residir en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea? También tenemos el sufragio activo y pasivo en lo que es el Parlamento Europeo. También se puede acudir a lo que es al defensor del pueblo, pero a nivel europeo también, formular peticiones al Parlamento, etcétera. Hay una cosa curiosa, hay un derecho de acogerse en el territorio de un tercer país, aunque éste no esté representado en el Estado miembro. Dice, derecho de acogerse en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro. Ahí podemos, se supone, acogernos también.
Bueno, después el resto de derechos, que nos quede claro. Que nos quede claro nada. No voy a hacer hincapié más aquí, ¿vale? Ese es el artículo 11 y ahí se acaba. Hemos dicho el principio, el punto 1, que era la nacionalidad, cómo se adquiere, se conserva y se pierde, que es por ley, el Código Civil es el que nos habla de ello. El 11.2, que era el 11.2, se me está yendo un poco la olla. El 11.2, a ver, como no me podéis hablar, no puedo preguntaros. 11.2, se adquiere, se pierde. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Claro que no. Hacia la distinción entre el español de origen y la nacionalidad cuando se adquiere posteriormente. Y el 11.3 es de acordar tratado de doble nacionalidad, con países, solo países iberoamericanos o que hayan tenido o tengan algún vínculo con España. Y el tema de la doble nacionalidad, se pueden naturalizar los españoles en el país, aunque en el otro país no reconozcan el mismo derecho a nosotros. Pero nosotros a ellos sí se lo garantizamos. O sea, viene aquí un cubano y se puede perfectamente nacionalizar en España, aunque nosotros no tengamos ese acuerdo con ellos, sin perder su nacionalidad. Bien, pues ahora pasamos al 12. El 12 sí que es simple. El 12 es la mayoría de edad. La mayoría de edad a los 18 años. Y ahí no tengo más que decir. Hay algunas ocasiones también en las que pueden requerirse alguna otra edad para alguna cosa puntual, pero lo que es la mayoría de edad se obtiene a los 18 años. El artículo 13. El artículo 13, este es el polémico. Porque, a ver, habla de los derechos y cogerse la Constitución y leérselo bien. Habla de los derechos de los extranjeros y quizás sea este artículo de los que, bueno, hay un montón de jurisprudencia, no voy a decir nunca ni comparar, pero sí que hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional por cómo está, tiene mucha polémica, es cómo está redactado simplemente lo mal de este artículo. Y es que nos comienza diciendo el 13.1, dice: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título. Hasta ahí bien. Bueno, libertades públicas, el Tribunal Constitucional ha aclarado el tema que cuando hace referencia a libertades públicas es los derechos fundamentales y libertades públicas, o sea, todo. Dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas, entre comillas nosotros tenemos que son derechos fundamentales y libertades públicas, de todo, que garantiza el presente título, o sea, el título 1. Pero continúa la frase diciendo: en los términos que establezcan los tratados y la ley. Y ahí es donde está la polémica. Porque si el artículo terminara ahí, pues no hay problema. Tienen los mismos derechos que los españoles en el del título primero y se acabó. Pero con la coletilla esta ya está la polémica, porque ahí no dice ni que lo tiene ni que lo deja de tener. Ahí lo que nos dice es que en los términos que establezcan los tratados y la ley. Entonces, ¿con esto qué es lo que pasa? Pasa que la Constitución deja abierto al legislador, al que vaya a realizar después las leyes, ya sabemos, las Cortes Generales, cuando vayan a elaborar sus leyes, pues ahí es donde se va a determinar qué derechos o qué condiciones se le ponen a los extranjeros. Y no te lo deja dicho la Constitución. Si veremos que hay algunos artículos, algunos derechos que están reconocidos, como en el artículo 10, la dignidad de la persona, que eso es para todo el mundo, extranjero, español, todo el mundo, pero habrá otros donde no esté claro y tengamos que recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, no ha ido estando claro a lo largo del tiempo, porque daros cuenta desde el 78 que es la Constitución. Ya la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha ido a lo largo de todos estos años, ha ido aclarándolo. Pero la Constitución no ha estado clara. Desde el principio no estaba clara con los derechos de los españoles y los extranjeros. Entonces, el legislador es el que va a tener la libertad. De hecho, en algunos casos pone condiciones y no deja extranjero en general, sino pone condiciones a que para tener ciertos derechos se exige, una de las condiciones es tener la residencia, tener el permiso de residencia legalizado en España. Esto ya es cuestión de la ley. Vale. En base a este artículo y el artículo 10, cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que aclarar e interpretar alguna cuestión en particular referente a algún derecho, si algún extranjero tiene cierto derecho o no, pues ha recurrido al de la dignidad de la persona. Entonces, los derechos que estaban vinculados, o bueno, que eran los derechos que eran imprescindibles para garantizar esta dignidad de la persona, estos han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional para todo el mundo, para todos los extranjeros, y ahí sin distinción,
si tienen permiso de residencia, si no lo tienen, hay ni distinción ninguna. Basándose en eso, el Tribunal Constitucional lo ha reconocido. Otros derechos más despegados, como digo que son, pues eso, pues el derecho, por ejemplo, mira, hay un derecho ahí, que eso sí, el tribunal, también una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el que se reconoce en el artículo 19, que es el derecho a entrar y salir libremente de España por el territorio y a circular libremente por el territorio. Vale, pues este derecho lo tienen los españoles y lo tienen los extranjeros que tienen su permiso de residencia de forma legal. La persona que no tiene legalizada la residencia en España no puede salir y entrar libremente de España, con lo cual este derecho del artículo 19 está solo para los españoles y para los extranjeros que tengan la residencia. El Tribunal Constitucional se ha ido pronunciando en torno a cada cuestión que se le ha ido planteando en torno a estos derechos, ¿no? En torno a aclarar todo esto, porque es que esto era un poco caótico cuando se plasmó, se dejó ahí, se quedó ahí en el aire todo. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Pues que ante pregunta de examen, si nos dicen ¿españoles y extranjeros tienen los mismos derechos según la Constitución? Según la Constitución, no. Pero ni españoles ni extranjeros, ni españoles y extranjeros de la Comunidad Europea no están los mismos derechos según la Constitución. Tienen derechos y son, pues diría que iguales, excepto lo que es el cargo público y la función pública, ¿no? Pero estos derechos no están reconocidos en la Constitución, están en la ley. Como hemos visto después, hay la legislación específica, legislación para todo, para el derecho de asilo, legislación para los extranjeros, para los refugiados, pero está en leyes, no está en la Constitución. Ya digo, ni con los ciudadanos de la Unión Europea, que no nos engañen esas preguntas de examen. La pregunta de examen es, ¿tienen los mismos derechos? Pues no, porque si tuvieran los mismos derechos no estaría planteado todos estos artículos aquí. Sería sin más la Constitución y para adelante todo el mundo y no. Esa en cuanto a la pregunta de examen. Después, a título nuestro, esto tendríamos que profundizarlo más, ¿vale? Para entrar más con más detalle en todas las cositas. Es el artículo 13. Vamos a dejarlo ahí un poco. Vale, vamos a dejarlo aquí un poquito, el 13. Vale, dice, de conformidad con este, existe una cláusula abierta por la cual serán de todas formas los tratados y la ley. Ya empezamos con el artículo 13 que nos hacen referencia. Fijarse que el artículo 13 tenemos que tener en la cabeza siempre tratado y ley. Artículo 13 de la Constitución, tratado y ley. Eso ahí. Y ahora después pasamos al 13.2. El 13.2 nos dice, también es un poco, rompe con lo primero, o sea, como nos empieza el 13.1 y ahora el 13.2, ya nos puntualiza. Dice, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo una salvedad, que se nos va a repetir esa salvedad, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad puedan establecerse por tratado o ley, para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. A ver, lo que es atendiendo al criterio de reciprocidad es algo común del artículo 13. El 13.2, lo vamos a ver después también el 13.3, que nos habla de la extradición. Vamos a ver los criterios de reciprocidad y atender a tratado a ley. Eso es algo que se nos repite. Entonces, nos dice este artículo 13.2, solo los españoles tienen los derechos reconocidos en el artículo 23. ¿Cuáles son los del artículo 23 los derechos? Pues son derecho a las elecciones, a presentarse, o sea, a votar y a ser votado, el derecho al sufragio activo y pasivo. Ese es el 23.1 y el 23.2 es el formar parte, o sea, de la función pública, el funcionamiento y cargo público, desempeñar funciones y cargos públicos. Bueno, pues estas funciones y cargos públicos, esto está reservado solo a los españoles. Lo vemos en el tema de las oposiciones cuando es para presentarse a funcionario. Uno de los requisitos es la nacionalidad española. Hay ni salvedad. Ahora, sí nos hace una salvedad en cuanto que nos dice que, atendiendo a este criterio de reciprocidad y por tratado por ley, los extranjeros sí tienen lo que es el derecho a sufragio activo y pasivo. Pero si tenemos un tratado, una ley por medio y atendiendo al criterio de reciprocidad. Este artículo es que parece así, pero hay que leerlo bien, porque es que nos juegan mucho. Si no comprendemos bien lo que nos dice este artículo 13.2, tenemos un caos en la cabeza y al final fallamos la pregunta. Y es leerlo clarito y bien.
Es decir, otra vez, vuelvo a repetir ya un poco ahí para que se nos asimile. Dice, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que hemos dicho que era el sufragio activo y pasivo, el primer apartado. El segundo apartado, desempeñar función o cargo público. Vale. De eso, solo los españoles. Ahora, una salvedad. Los extranjeros podrán tener la primera parte del 23.1, que es derecho a sufragio activo y pasivo. Eso pueden tener ese derecho atendiendo a criterios de reciprocidad y si está recogido en un tratado o una ley. Eso quiere decir. Vale, pues pasamos al 13.3. Y el artículo 13.3 nos habla de la extradición y nos dice, igualmente que el anterior, que la extradición solo se concederá en virtud de un tratado o una ley y atendiendo a criterios de reciprocidad. Lo mismo nos dice con la extradición. Pero, ¿qué hay aquí? Nos dice que está excluido de la extradición lo que son los delitos políticos. Los delitos políticos. Sabéis que la extradición es, alguien comete un delito, está aquí en España, una persona que viene de otro país, está en España y ha cometido un delito. Y el país de origen o el país donde ha cometido el delito, pues nos dice que le enviemos a esa persona que cometió el delito. ¿Vale? Eso es la extradición, nosotros se lo enviamos. Pero si es un delito político lo que ha cometido esta persona, pues ahí está excluido. No tenemos que mandarle a la persona si ha cometido un delito político. Los delitos políticos están están excluidos de lo que es la extradición. Ahora, una cosa importante aquí es que no se considera un delito político el terrorismo. Una persona terrorista